Dice un pensamiento por ahí que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Y creo que es verdad, porque cuando vienen las tormentas, los problemas de la vida, es difícil mirar a Job y decir, voy a actuar como él. Y claro, tampoco estamos diciendo que debemos actuar exactamente como él, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero hay algo que Job tenía que nos va a servir a nosotros como un modelo de qué podemos hacer en nuestras propias circunstancias. ¿Qué tal si oramos pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión que tendremos para el estudio de este día, que versará sobre este patriarca, un hombre que nos muestra qué significa aprender a confiar en Dios, pase lo que pase? Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor. Gracias porque tú eres bondadoso. Señor, ayúdanos a comprender más y más de tu carácter, para que así nuestra vida pueda honrarte a ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que si se hiciera un concurso para contar todas las situaciones, las vicisitudes que hemos enfrentado, todos creeríamos que la nuestra es la vida más probada, o al menos la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a participar para contar qué ha sido de nuestra vida. Tal vez algunos se sorprenderían de pensar que no les ha ido tan mal en la vida cuando hacen un recuento. Y personalmente yo puedo decir que he sido muy bendecido, no porque no haya pasado pruebas, pero reconozco que las pruebas que he enfrentado en la vida al final han sido una bendición disfrazada. Sin embargo, hay historias como las de Job que en medio de lo que está sucediendo, uno difícilmente podría decir que hay una bendición disfrazada detrás de todo esto, aunque al final de la historia nos damos cuenta que sí, había una bendición detrás de todo, porque Dios finalmente vindica a Job. Mientras están sucediendo las cosas que le están sucediendo a Job, definitivamente es difícil poder dar una valoración. De hecho, como todos hemos estudiado la historia de Job, no nos vamos a detener mucho en los detalles, conocemos cómo comienza con esa conversación entre Dios y Satanás, en la que Satanás hace algo muy interesante. Hay que admitirlo. Cuando lees Job capítulo 1 y verso 2, o más bien capítulo 1 y capítulo 2, quiero decir, te encuentras con Satanás arrojando dudas sobre el carácter de Job para arrojar dudas sobre el carácter de Dios. Claro, cuando le dice, ¿y acaso Job teme a Dios de balde? Si lo tienes todo sobornado, ¿cómo no va a adorarte? Así que primero está diciendo, sin decir nada de Dios primero, está diciendo, bueno, Job es una persona que es interesada, soy interesado. ¿Cómo no te va a servir si sabe que todo le va bien si te sirve? Pero ¿y si le fuera mal? ¿Te serviría? Pero detrás de eso está la acusación sobre Dios. Dios tiene que sobornar a las personas para que le sirvan, porque si no, no le van a servir. Nota que la gran estrategia de Satanás siempre es arrojar dudas sobre Dios. Por eso, cuando es autorizado a probar a Job, se encuentra tratando de hacer que con cada prueba lo que Job piense es, ¿por qué Dios es malo conmigo si yo he sido buena persona? Tenemos a la esposa de Job que dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Literalmente el texto dice bendice, pero eso es un eufemismo. Es decir, realmente el autor, para no usar esa expresión fuerte contra Dios, pone en labios de la esposa de Job este eufemismo. Decir una cosa para significar otra, que originalmente dice bendice a Dios. Pero lo estaba haciendo con ese sentido, quizás con cierta ironía, diciendo, tan fiel que ha sido, y ahora mira lo que Dios está haciendo, porque hay que recordar que la teología, el pensamiento teológico que tenían en ese entonces, era que Dios también provocaba estos males, quizá como castigo, quizá como prueba, pero
Gracias a Dios, el propio libro de Job nos ayuda a ver más allá y nos presenta el panorama del gran conflicto. Hay una lucha entre Dios y las fuerzas del mal. En esta lucha, como no es de poderes, porque si fuera de poderes Dios ya habría extinguido el mal, lo que está en juego es el carácter. Y como Satanás está tratando de arrojar dudas sobre el carácter de Dios, Dios permite que se desarrollen ciertas cosas a riesgo de ser mal interpretado, con tal que al final, cuando veamos el cuadro completo, nos demos cuenta lo que la Biblia dice, que Dios es justo, es misericordioso, es plenamente amor. Pero ¿cómo le dices eso, que Dios es justo, es misericordioso, que ama, que es bondadoso, a una persona como Job, que está enfrentando prueba tras prueba? Y cuando uno lee la descripción de cómo llegaron los males a Job, de verdad que eso asusta. Casi que una tras otra, qué sé yo, en un día, 2 días, Job lo había perdido absolutamente todo. Luego pierde la salud, porque tal vez perdiendo las cosas, y lo dice el propio enemigo de Dios, perdiendo las cosas podría decir, bueno, pero tengo salud, voy a salir adelante siempre. Pero luego ya, perdiendo la salud, ¿qué se dice a una persona como Job, que está enfrentando esto? Bueno, creo que una de las grandes lecciones de Job, no es lo que está en la lección, pero yo quisiera destacarlo, es que lo mejor que podemos hacer cuando algo así sucede, cuando una prueba llega a un amigo, cuando un amigo está en una situación terrible, lo mejor que podemos hacer es acompañar. No necesitamos decir nada, simplemente necesitamos acompañar, porque la Biblia dice que los amigos de Job llegaron y estuvieron 7 días en silencio. Y esos fueron los mejores 7 días que pudieron invertir estos amigos de Job para acompañar a Job. Todo lo que necesitaban hacer era estar ahí, al lado de Job. Y hoy, si podemos sacar esta lección para nosotros, es lo mejor que podemos hacer cuando alguien sufre. Recuerdo la historia, la leí, fue un testimonio en uno de los libros que he leído, de un joven pastor que recibió una llamada de unos padres que le contaban que su hija había perecido en un accidente. Él llegó, era noche, pero se vistió, fue al hospital, visitó a los padres en el hospital que estaban viendo la situación de ya los trámites, ¿no?, por la hija, y cuenta la historia que él solo pudo llorar con ellos, nada más. A él lo movieron de ese lugar algún tiempo después, y muchos años después, cuando los encontró en una reunión, el pastor quiso disculparse y les dijo: yo les fallé como pastor porque no supe qué decirles, no supe qué palabras expresarles, y solo me puse a llorar. Y los padres de familia le dijeron: pastor, lo que necesitábamos no era que nos dijeran algo, era a alguien que pudiera sentir lo que nosotros sentíamos. Y eso es lo que necesitábamos de usted. Fue una tremenda lección. A veces no necesitamos decir algo, solo acompañar. De hecho, como yo siempre pienso, estos fueron los mejores 7 días que pudieron invertir estos amigos de Job. Cuando lo embarraron todo, perdón por la expresión, cuando abrieron la boca, cuando comenzaron a tratar de justificar lo que estaba pasando, ahí hicieron todo un relajo. Pero gracias a Dios, porque eso quedó escrito y nos enseña que en primer lugar tenemos que tener cuidado para no tratar de nosotros darle sentido a este mundo sin sentido, porque de verdad pasan cosas que no tienen sentido, honestamente, y hay que vivir con esa realidad, porque esa es la realidad del mundo en el pecado en el que vivimos, un mundo contaminado por el pecado en el que vivimos. Job no merecía haber pasado todo esto. Job no merecía todas las pruebas que enfrentaron. No podemos llegar a alguien que está pasando una prueba así y decir: era el plan de Dios todo esto, porque eso es decir, bueno, que Dios se goza en esto, le gusta que nos pasen estas cosas malas. ¿Notas lo que estoy queriendo decir? A veces lo mejor es el silencio, porque cuando, como con los amigos de Job, queremos tratar de darle una razón a lo que no tiene una razón de ser, entonces perdemos de vista lo que podemos hacer por ayudar a otros. Porque
cuando intentamos nosotros desde nuestra concepción finita del gran cuadro, del gran conflicto, dar una explicación, casi siempre nos vamos a dar cuenta, y espero que lo puedas reflexionar, terminamos haciendo una apología del mal, es decir, casi justificando el mal, pero con lo mismo que justificamos el mal, porque ni modo, no es que estas cosas pasan, porque tenemos una situación complicada y pareciera como si Dios no puede hacer nada. Y entonces dejamos mal parado a Dios. Más bien, hay que hacer lo que Dios hizo, ¿saben? En el libro de Job, Dios guarda silencio por un gran periodo de tiempo. Y de nuevo, quiero explicar esto porque a riesgo de que Dios sea malentendido, Él más bien se arriesga a ser malentendido, a veces hace eso, guarda silencio, pero nos revela en su palabra cómo es su carácter para que podamos confiar en Él. Recuerden que los contratiempos de la vida, los problemas, los contratiempos en nuestra relación con Dios van a versar o van a girar en torno a esto. ¿Podemos confiar en el carácter de Dios? Bueno, ahora vamos a ir a Job, luego de todo lo dicho. En el libro de Job hay dos textos citados en nuestra lección, pero yo quiero que nos concentremos en este que se encuentra aquí en el capítulo 19, porque creo que este pasaje del capítulo 19 es un pasaje que resume la cosmovisión de Job. Aun cuando de repente sí siente el dolor de lo que está sucediendo y ha llegado a decir en el libro, mejor ni hubiera nacido o mejor hubiera sido como alguien que muere en la matriz. Aún con ese dolor que está cargando, la cosmovisión de Job es la de alguien que confía en Dios. Por lo menos confía en lo que ha aprendido de Él, que según las propias palabras de Job que vemos hacia el final, es solamente un poquito, pero se aferra a ese poquito, porque Él dice al final, de oídas te había oído, pero aún con ese poco conocimiento que consideraba Job que tenía, podía aferrarse a Él y confiar en Él. Y ahora aquí lo dice. Vamos a ver desde el verso 23 del capítulo 19 de Job que nos dice la Escritura. ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? O que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedras para siempre. Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Qué tremendo pasaje, ¿sabes? Porque Job no trata de ignorar la realidad de su sufrimiento. Por eso me gusta ese final. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. El dolor es real. Nunca le digas a nadie que no está sufriendo, porque el dolor y el sufrimiento son reales. Para cada uno es diferente y por eso tenemos que tener cuidado con tratar de juzgar todas las situaciones. Puede ser que lo que para mí representa un sufrimiento muy duro, para otro tal vez no lo sea, pero lo mismo aplica al revés. Para otros algo puede ser algo tan grave que yo tal vez lo vea como algo fácil de sobrellevar, porque la experiencia del dolor es diferente para cada uno, pero es real. Aún así, Job dice, pero yo sé que al final yo voy a ver a Dios, voy a resucitar. Si aquí llega el fin de mis días, eso es lo que está diciendo Job, si hoy llega el final de mis días, yo voy a ver a Dios. ¿Sabes por qué decía eso? Ahí lo dice el texto, yo sé que mi Redentor vive. Esta expresión tiene una gran carga de significado, porque en la antigüedad el pariente redentor era alguien que llegaba para pagar toda deuda y así dejar libre a esta persona que estaba en un problema. Lo que está diciendo Job es, mi Redentor, el único que me puede sacar de esto, está vivo. Y aunque yo tenga que ir a la tumba por esto, al final Él se va a encargar de mí y me va a devolver la vida. Eso es reconocer quién es Dios. Eso es tener conciencia de que pase lo que pase, podemos confiar en Dios. Incluso si todavía en nuestra teología no tenemos por completo el conocimiento de Dios, porque el mismo Job lo dice al principio, Dios dio
y Dios quitó. No era Dios que le había quitado, ¿verdad? Nosotros lo vemos porque leemos el relato. Pero Job quizá pensó, bueno, Dios da, Dios quita, pero Dios va a seguir siendo justo y va a ser perfecto en sus decisiones. Ya cuando finalmente dice, yo de oídas te había oído y hablaba de cosas que no entendía, Job reconoce que Dios es mucho más bondadoso, amoroso, justo de lo que nosotros los seres humanos nos imaginamos. ¿Qué significa esto para la experiencia que nos toca vivir cada día? Lo único que yo puedo decir es que siempre debemos recordar, mantener en nuestra mente el marco del gran conflicto, porque en este gran conflicto Satanás aflige, destruye, tienta, prueba. Satanás lo que intenta hacer es, a través de las pérdidas, a través de las pruebas que enfrentamos, que nosotros dudemos del carácter de Dios, que dudemos de que Dios es totalmente amoroso y que tiene cuidado de nosotros. ¿Y cuál es el remedio para eso? Para no hacerle caso a Satanás. Solo hay que ir a la cruz. Abramos nuestras Biblias, leamos el relato bíblico, vayamos a la cruz y nos daremos cuenta que Dios siempre está listo para cuidarnos y bendecirnos. Solo que en este mundo en el que hay dolor, y es un dolor real, porque vivimos en un mundo pecaminoso, debemos aprender a esperar con confianza en Dios, que fue lo que finalmente hizo Job. Él esperó en Dios, y aun cuando tuvo sus quejas, es muy lindo saber que él pudo llevar sus quejas a Dios. Y en el libro mismo dice, ¿quién me diera que yo pudiera encontrarme con el Altísimo para hablar con Él? Porque esta es otra lección. Por eso estoy resumiendo básicamente el libro aquí. Si tú tienes algo que decir, si tienes algo de qué quejarte, hazlo, pero con Dios. Dobla tus rodillas, ve a Dios y dile, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué has permitido esto. No entiendo, pero díselo a Él. Porque si nuestras palabras caen en los oídos de los seres humanos, créeme que por muy bien intencionados, porque los amigos de Job no fueron con mala intención, tampoco estoy queriendo aquí arrojar dudas sobre la intención de los amigos de Job, pero por muy bien intencionados que seamos, nuestras palabras, que están tan limitadas por nuestra experiencia, solamente van a causar más dolor. Fue lo que le pasó a Job y sus amigos. Es lo que nos pasa a menudo cuando no sabemos qué decir y decimos cualquier cosa que termina simplemente arrojando dudas sobre el carácter de Dios. Por eso decía, hay que acompañar, hay que estar con los que sufren. Por eso Pablo dice, hay que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, porque al final eso es lo mejor que podemos hacer. Mientras cada día aprendemos un poco más del carácter de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la Escritura, porque la Escritura nos revela quién es nuestro Dios, y con esa revelación, que para nosotros es más amplia que la que tenía Job, podemos decir, Señor, como Job, yo sé que tú vives, eres mi Redentor, y tú te vas a encargar de mí. Pase lo que pase, puedo confiar que en tus manos estoy seguro. Así que hoy, si quieres escribirlo, puedes escribir eso. En las manos del Señor estoy seguro. Pase lo que pase. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero si tú comienzas a poner en las manos de Dios tu vida de esta manera, y cuando vengan las tormentas, o si estás enfrentando una tormenta, reconoces que puedes confiar en Dios, eso te dará paz y te ayudará a enfrentar la prueba con una mejor actitud, de una mejor manera. Vamos a orar para decirle al Señor que nos ayude, porque yo sé que el sufrimiento es real, pero también podemos aprender a confiar en medio del sufrimiento. Querido Padre, gracias por tu paciencia y amor. Cuando estamos en medio de una tormenta, sinceramente, ha llegado momentos en los que nos sentimos abandonados, pero gracias por recordarnos que tú nunca nos abandonas. A veces nos es difícil entender por qué enfrentamos las pruebas que enfrentamos. Y es que vivimos en un mundo que es un terreno de batalla, porque es el terreno del enemigo.
Y al aceptarte a ti, el enemigo intenta destruirnos, pero tú no lo vas a dejar. Ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti, pase lo que pase, que en tus manos de amor siempre estamos seguros. Bendice a mis hermanos y hermanas y ayúdales en sus necesidades. Te lo imploramos en Jesús. Amén.